¿Alguna vez has notado que cuando dejas de responder, cuando simplemente eliges callar, el otro empieza a desesperarse más que si hubieras gritado? Sí, porque el silencio tiene un poder brutal. Es como ponerle un espejo al ego. Lo desnuda, lo incomoda, lo hace retorcerse sin que tengas que mover un solo dedo. Y lo curioso es que la mayoría cree que la mejor forma de ganar una discusión es con 1000 argumentos, con palabras fuertes, con frases lapidarias. Pero no, a veces lo que más duele no es lo que dices, sino lo que decides no decir. El silencio no es vacío, es un golpe seco al orgullo ajeno. Hoy quiero mostrarte por qué tu silencio puede ser el peor castigo para el ego y cómo esta herramienta, que parece tan simple, puede cambiar la forma en la que enfrentas conflictos, relaciones tóxicas y hasta tus propias inseguridades. Te advierto algo, el último punto es el más poderoso y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué callar puede ser incluso más fuerte que gritar. Así que, antes de arrancar con lo bueno, te invito a que te suscribas al canal, le des un like a este video y actives la campanita, porque aquí siempre vas a encontrar ideas que no solo te hacen pensar, también te hacen más fuerte. El silencio como desarme del ego ajeno. El silencio tiene un filo que las palabras jamás alcanzan, porque no se trata de ausencia, sino de presencia. Una presencia tan incómoda que hace que el otro se enfrente a sí mismo. Cuando alguien discute contigo, normalmente espera que respondas, que te defiendas, que entres en su juego. Ahí es donde el ego se siente alimentado, porque el conflicto se convierte en combustible. Pero si eliges callar, de pronto lo dejas sin escenario, sin aplausos, sin contrincante. Es como si alguien preparara todo un espectáculo y al subir al escenario se diera cuenta de que no hay público. ¿Qué queda entonces? Solo el ridículo. Ese es el poder del silencio. Mostrar al otro que su ruido no significa nada si no tiene a quien arrastrar dentro de él. Los estoicos lo entendieron muy bien. Epicteto decía que no podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí cómo respondemos, y a veces la mejor respuesta es ninguna. Callar no es perder, es negarle al otro la guerra que tanto busca, es mostrarle que no tienes tiempo ni energía para alimentar un choque que en realidad no lleva a ningún lado. Y aquí hay algo curioso. Cuanto más callas, más habla el otro, más se desespera, más se contradice, porque el ego no soporta la indiferencia. Es como un niño haciendo berrinche en un supermercado. Mientras lo miras y le discutes, se crece, grita más fuerte, se siente en control. Pero si lo ignoras, poco a poco se desgasta, se da cuenta de que no obtiene nada y se rinde. Lo mismo pasa con los adultos, con los jefes autoritarios, con las parejas tóxicas, con los amigos que siempre quieren tener la razón. El silencio los desnuda, los obliga a mirarse en su propio espejo. Y aquí está lo más interesante. Tu silencio también habla, porque no es vacío. Es un mensaje poderoso que dice, no necesito rebajarme para responderte. Tu opinión no me define. Tus gritos no alteran mi paz. Ese tipo de mensaje es tan fuerte que, aunque no pronuncies una sola palabra, se siente más que cualquier discurso. El silencio es dominio propio en estado puro. Es demostrar que tienes el control de ti mismo y que no vas a regalarlo al primero que te provoque. Y por eso, aunque suene contradictorio, callar no es pasividad. Es una acción consciente, estratégica y tremendamente poderosa que puede desarmar cualquier ego que intente imponerse sobre ti. El silencio como escudo de tu paz interior. El silencio no solo desarma al ego ajeno, también protege el tuyo, porque en medio de una discusión o un conflicto es demasiado fácil perderse en la tormenta de palabras, en los gritos y en la necesidad absurda de demostrar que tienes la razón. Y dime algo, ¿qué ganas con eso? Incluso si logras ganar la pelea, sales drenado, cargado de rabia, con la mente dando vueltas durante horas, repasando lo que dijiste y lo que el otro te contestó, mientras tu paz interior queda hecha pedazos. Aquí es donde el silencio actúa como un escudo invisible, un muro
que te separa del ruido del mundo. Cuando decides callar, no solo evitas la provocación del otro, también te evitas a ti mismo caer en ese círculo de desgaste mental que después te roba la energía para lo que realmente importa. Marco Aurelio lo tenía clarísimo. Decía que si alguien te insulta o te ofende, la mejor defensa es no darle importancia, porque tu mente siempre tiene la capacidad de ignorar. Y ahí está la clave. Tu silencio no es una derrota, es un blindaje. Es como cuando en la calle alguien toca la bocina desesperado para sacarte de quicio. Si tú te enganchas, terminas insultando, alterado, con el corazón latiendo a 1000. Pero si bajas la ventana, lo miras y sonríes sin decir una palabra, o incluso ni volteas, ¿qué pasa? El otro se ahoga en su rabia mientras tú sigues tu camino tranquilo. Eso mismo funciona en las relaciones cercanas. Cuando tu pareja, tu hermano o un amigo están en modo defensivo y quieren llevarte a una pelea absurda, tu silencio es el espacio que evita que digas algo de lo que después te arrepientas. Porque, ojo, las palabras no se borran. Lo que dices en caliente se queda, y muchas veces no hay disculpa que sane del todo. El silencio es entonces un freno, una pausa que protege tu calma, tu reputación y tu equilibrio emocional. Y no es que siempre tengas que callar, porque también hay momentos en que hablar es necesario, pero la diferencia está en que el silencio te da el tiempo para pensar, ¿vale la pena gastar mi energía en esto? ¿Me conviene o solo estoy reaccionando por impulso? Así el silencio se convierte en un escudo que te recuerda que tu paz es más valiosa que cualquier intento de tener la última palabra. Y créeme, nadie puede arrebatarte esa paz si tú decides guardarla en silencio. El silencio como reflejo de autocontrol y poder. El silencio es mucho más que ausencia de palabras. Es la prueba viva de que tienes dominio sobre ti mismo. Porque seamos sinceros, ¿qué es lo primero que uno quiere hacer cuando alguien lo provoca? Responder, defenderse, atacar de vuelta. El impulso natural es reaccionar. Y ahí es donde la mayoría pierde, porque el ego toma el volante y conduce directo al choque. Pero cuando eliges callar, estás demostrando que no eres esclavo de tus emociones, que tu mente es más fuerte que la provocación del momento. Ese gesto de contenerte, de respirar, de no caer en la trampa, es un poder que pocos tienen, porque requiere disciplina y claridad. Séneca lo explicaba con sabiduría. Quien se domina a sí mismo es más poderoso que quien domina a un ejército. Y es que no hay enemigo más difícil de vencer que tus propios impulsos. El silencio entonces se convierte en un entrenamiento diario. Cada vez que lo aplicas, fortaleces tu capacidad de autocontrol y poco a poco te das cuenta de que nada ni nadie tiene el poder de arrastrarte a un lugar al que no quieres ir. Imagínate estar en el trabajo y que tu jefe te hable con tono sarcástico o injusto. Si respondes de la misma manera, caes en su juego y terminas siendo tú el que queda como problemático. Pero si eliges callar, escuchas, respiras y después contestas con calma o incluso decides no contestar, proyectas autoridad. El silencio aquí no es sumisión, es estrategia. El silencio hace que el otro se pregunte qué estás pensando, por qué no reaccionas como esperaba. Y esa duda, ese misterio, es poder. Lo mismo ocurre en las discusiones familiares o de pareja. Si alguien te ataca esperando que explotes y tú no lo haces, tu calma se convierte en un arma que desarma. Porque al final el que grita pierde. El que se desespera revela su debilidad. Y el que calla con firmeza muestra control. Tu silencio, lejos de ser vacío, se convierte en una declaración de fuerza. Controlo mis palabras, controlo mis emociones y no me manipulas con tus provocaciones. En un mundo donde todo el mundo quiere opinar, discutir y reaccionar, ser capaz de guardar silencio es como tener un superpoder que te distingue, te protege y te eleva por encima del ruido. 4. El silencio como arma contra la manipulación. El silencio tiene un efecto brutal cuando alguien intenta manipularte,
porque corta de raíz el juego psicológico del otro. ¿Te ha pasado que alguien quiere sacarte información, provocarte culpa o arrastrarte a hacer algo que no deseas? Normalmente, el manipulador se alimenta de tus respuestas, de tus justificaciones, de tus explicaciones. Mientras más hablas, más material le das para torcer tus palabras y darte la vuelta. Pero si decides callar, todo su guión se derrumba, porque ya no tiene nada con qué trabajar. Es como intentar pescar en un lago vacío. Por más que lance el anzuelo, no hay nada que atrapar. El silencio aquí se convierte en un muro infranqueable que lo deja en evidencia, mostrando su desesperación por controlarte. Y lo más interesante es que no necesitas gritar «me estás manipulando», ni hacer un drama. Basta con no responder, con observar, con mantenerte firme para que la otra persona quede desnuda frente a su propio juego. Los estoicos no hablaban directamente de manipulación como hoy la entendemos, pero sí enseñaban la importancia de no entregarle tu mente a nadie más, de no ser esclavo de las palabras ajenas. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. ¿Y qué es el silencio, sino la manera más clara de demostrar que no te pareces a quien juega sucio? Piénsalo. En una relación tóxica, el manipulador necesita que reacciones, que te justifiques, que entres en la dinámica del chantaje emocional. Si tú callas, no tiene dónde engancharse, se queda solo en su teatro. En el trabajo ocurre lo mismo. Ese compañero que quiere ponerte en evidencia o empujarte a cometer un error, espera tu respuesta impulsiva. Pero si eliges callar y no entrar en el juego, su estrategia pierde sentido. Claro, no se trata de quedarte mudo siempre, sino de elegir cuándo el silencio es tu defensa más poderosa, cuando te protege de caer en trampas disfrazadas de conversación. Y aquí está lo mágico. Cuando aprendes a usar el silencio en estas situaciones, te das cuenta de que recuperas el poder que antes entregabas sin darte cuenta. Porque nadie puede manipular a quien no responde al juego. Y ese control, esa libertad, no solo incomoda al otro, también te da a ti una confianza inmensa, porque ya no necesitas justificarte ni defenderte de todo. Tu silencio es tu frontera, tu terreno sagrado, tu manera de decir, conmigo no puedes. El silencio como maestro de autorreflexión. El silencio no solo es un escudo hacia afuera, también es un espejo hacia adentro. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Notificaciones, mensajes, opiniones, discusiones, la televisión encendida, la música de fondo, tanto ruido que muchas veces no escuchamos lo más importante, nuestra propia voz interior. Y ahí es donde el silencio se vuelve un maestro brutalmente honesto, porque cuando callas al mundo exterior, empiezas a escuchar lo que realmente llevas dentro. Al principio puede incomodar, porque el silencio expone lo que muchas veces tratas de esconder con distracciones, miedos, inseguridades, recuerdos pendientes. Pero esa incomodidad es necesaria, porque solo enfrentándola puedes crecer. Séneca decía que la tranquilidad del alma no depende de lo que tengas afuera, sino de lo que construyes dentro de ti. Y esa construcción comienza en los momentos de silencio. Es ahí donde te das cuenta de qué batallas valen la pena y cuáles son pura pérdida de energía. Donde reconoces si estás reaccionando desde tu ego o desde tu verdadera esencia. El silencio entonces no es vacío, es espacio fértil para conocerte mejor. Piénsalo, ¿cuántas veces en medio de una pelea dijiste cosas que ni siquiera sentías? Eso ocurre porque no hubo pausa, porque no hubo silencio antes de hablar. En cambio, cuando aprendes a detenerte, a guardar silencio, aunque sea unos segundos, a escuchar tu respiración y tus pensamientos, te das la oportunidad de elegir palabras más sabias y acciones más coherentes con lo que eres. Es como un entrenamiento mental. Cada vez que eliges el silencio, fortaleces la capacidad de observar en lugar de reaccionar. Y lo mejor
es que esa práctica trasciende a todo en tu vida. Te ayuda a tomar mejores decisiones, a no dejarte arrastrar por el caos de los demás y a estar más presente en cada momento. Por eso, más que un castigo para el ego ajeno, el silencio termina siendo una bendición para ti mismo. Porque no hay mayor poder que conocerte y gobernarte en un mundo que constantemente busca distraerte. El silencio como respuesta que impone respeto. Hay un detalle que muchos pasan por alto. El silencio no solo protege tu paz, también eleva tu presencia frente a los demás. Cuando alguien espera que reacciones y tú no lo haces, de inmediato surge una pregunta en su mente. ¿Por qué no contestó? Ese misterio crea respeto porque demuestra que no cualquiera tiene el poder de sacarte de tu centro. Y es que la mayoría de la gente responde impulsivamente, habla sin pensar, se deja llevar por la emoción, pero el que sabe callar se distingue, se separa del montón. ¿No te ha pasado que conoces a alguien que habla poco, pero cada vez que abre la boca todos escuchan? Ese es el efecto del silencio. No gastar palabras a lo tonto hace que cuando hablas, tu voz tenga peso. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio, siendo emperador de Roma, podía dar órdenes a gritos, pero muchas veces prefería callar y observar, porque sabía que el respeto no se gana con ruido, sino con temple. Lo mismo pasa hoy en tu vida, en una reunión de trabajo, en una discusión familiar o incluso en redes sociales. Tu silencio es un mensaje que dice: no necesito entrar en este circo, estoy por encima de esto. Y ojo, no se trata de arrogancia, sino de inteligencia. El que calla con firmeza no se ve débil, se ve dueño de sí mismo. Y esa actitud genera algo poderoso. Los demás piensan 2 veces antes de subestimarte o faltarte al respeto, porque saben que tu silencio no es ignorancia, es estrategia. Piensa en esos momentos en que alguien quiso provocarte y tú simplemente lo miraste sin decir nada. Esa incomodidad que sintió el otro fue respeto disfrazado de frustración. El silencio, bien usado, no te aísla ni te apaga. Al contrario, te convierte en alguien cuya presencia pesa más que cualquier grito. Porque al final, en un mundo donde todos hablan demasiado, el que sabe callar se convierte en el que realmente se hace escuchar. El silencio como prueba de inteligencia emocional. El silencio no es solo autocontrol ni respeto. También es inteligencia emocional en acción. ¿Por qué? Porque demuestra que sabes distinguir entre lo que vale la pena responder y lo que es mejor dejar pasar. La mayoría de los problemas en la vida no son por lo que ocurre, sino por cómo reaccionamos. Una frase mal contestada, un gesto impulsivo, una palabra dicha en caliente. Y de pronto una tontería se convierte en un conflicto enorme. Pero cuando eliges callar, demuestras que entiendes algo clave. No necesitas tener siempre la última palabra para ganar. Esa capacidad de medir el momento, de percibir el estado emocional del otro y de regular el tuyo propio, es la esencia de la inteligencia emocional. Los grandes sabios de la historia lo practicaban, desde Sócrates, que prefería hacer preguntas antes que imponer discursos, hasta Marco Aurelio, que escribía en sus meditaciones que no es lo que los demás dicen lo que debe afectarte, sino cómo decides recibirlo. El silencio aquí es la pausa que te permite analizar. ¿Responder ahora ayudará o solo empeorará las cosas? Y ojo, no hablamos de quedarte callado siempre. Se trata de elegir tus batallas y tus palabras con sabiduría. Cuando aplicas ese silencio estratégico, dejas claro que no te mueves por impulso, sino por conciencia. Por ejemplo, en una discusión de pareja, puedes sentir la sangre hervir y las ganas de lanzar un comentario hiriente. Pero si eliges callar y pensar, quizás después digas algo más constructivo o incluso decidas no decir nada porque entiendes que la pelea no tiene sentido. Eso no es debilidad, es madurez. Es demostrar que tu paz y la relación son más importantes que un arrebato de ego. Y ese tipo de silencios se recuerdan porque marcan la diferencia entre destruir y construir. Además,
Cada vez que aplicas el silencio en lugar de reaccionar, refuerzas la idea de que eres dueño de tus emociones, no su esclavo. Y créeme, esa es la mejor carta de presentación que puedes tener en cualquier lugar, en el trabajo, en tu familia, en tus amistades. Porque al final, la gente no admira al que grita más fuerte, sino al que puede mantener la calma cuando todos los demás han perdido la suya. 8. El silencio como demostración de seguridad personal. El silencio, usado con firmeza, es la señal más clara de alguien que confía en sí mismo. Porque, seamos honestos, ¿quién necesita gritar, discutir o justificarse todo el tiempo? Solo aquel que duda de su propio valor. En cambio, el que se siente seguro, el que sabe quién es y lo que vale, no tiene que desgastarse probándolo a cada instante. Calla, observa y sonríe, porque entiende que su valía no depende de convencer a nadie. Esa es la magia del silencio. Muestra al mundo que no tienes miedo a no ser entendido, que no necesitas aprobación constante para sentirte válido. Es como cuando alguien te provoca con un comentario sarcástico y, en vez de engancharte, lo miras y guardas silencio. Ese gesto habla más de tu seguridad que cualquier discurso de 10 minutos. Los grandes líderes lo han entendido, desde filósofos como Séneca, que recordaba que quien se controla a sí mismo es invulnerable, hasta personajes históricos que no necesitaban levantar la voz para imponer respeto. El silencio transmite un mensaje poderoso: no tengo nada que demostrarte. Y ese mensaje incomoda a los egos débiles porque les quitas el terreno donde se sienten fuertes, la confrontación. Al mismo tiempo, tu silencio inspira a otros porque muestra que eres alguien que no se deja arrastrar por las emociones del momento. Y esto se aplica en todo. En tu trabajo, en tus relaciones, en las redes sociales. Cada vez que eliges callar ante la provocación, te posicionas como alguien firme, alguien que no necesita de la validación externa para sentirse completo. Y ojo, no se trata de creerte superior ni de usar el silencio como arrogancia, sino de que tu seguridad interior hable por ti. Porque al final, cuando callas con confianza, el mundo entiende que no es indiferencia, es certeza. Es saber que tu valor no depende del ruido de los demás, sino de tu propio silencio. El silencio como castigo que el ego no soporta. Lo más irónico de todo es que el silencio, que parece tan inofensivo, es el golpe más duro que puede recibir un ego inflado. ¿Por qué? Porque el ego se alimenta de atención. Vive del reconocimiento, de la confrontación, de la necesidad de sentirse importante en el escenario de la vida. Cuando alguien te ataca, critica o busca hacerte reaccionar, en el fondo lo que quiere es protagonismo. Quiere que lo mires, que lo valides, que entres en su terreno. Y cuando no le das esa atención, cuando lo dejas hablando solo, su ego empieza a tambalearse porque siente que pierde el control. Es como si intentara encender un fuego en medio de la lluvia. Por más esfuerzo que haga, nunca prende. Ese es el castigo que el silencio impone, no darle alimento al monstruo del ego. Y lo fascinante es que ni siquiera tienes que esforzarte demasiado. Tu calma es suficiente para que el otro se desgaste, para que sus palabras reboten en el vacío. Piénsalo, en redes sociales, ¿qué es lo que más hiere a alguien que busca polémica? No es un contraataque, es el silencio, porque no hay nada peor para un ego que ser ignorado. Lo mismo pasa en la vida real. Cuando un compañero de trabajo busca humillarte y tú no respondes, queda en evidencia que su ataque fue inútil. Cuando un familiar busca hacerte sentir menos y tú callas, le demuestras que sus palabras no te definen. El silencio es un espejo que refleja la debilidad del otro y por eso duele tanto. Porque obliga a enfrentar la verdad de que su poder sobre ti era una ilusión. Y aquí está lo más poderoso. El silencio no es solo un castigo para el ego ajeno, también es un recordatorio para ti mismo de que no necesitas entrar en todas las batallas. Te enseña que el respeto no se pide a gritos, se gana con la calma de quien no se deja arrastrar.
Por eso, aunque al principio parezca que callar es rendirse, en realidad es todo lo contrario. Es el movimiento más estratégico, el golpe más elegante, el castigo más efectivo. Porque no hay ego que soporte ser ignorado. El silencio como camino a la libertad personal. Al final de todo, el silencio no es solo un arma contra el ego ajeno ni un escudo que protege tu paz. Es la llave que abre la puerta a tu libertad. Porque cuando aprendes a callar, te liberas de la necesidad de reaccionar siempre, de justificarte ante todos, de entrar en guerras que no te corresponden. El silencio es elegir dónde pones tu energía, y esa elección es libertad pura. Vivimos en una época donde todos opinan, donde todos quieren la última palabra, donde parece que si no respondes rápido quedas mal. Y sin embargo, el verdadero poder está en no dejarte atrapar por esa presión. El silencio te da autonomía. No respondes porque sí, no hablas porque otros lo esperan, sino porque realmente lo decides. Y esa independencia es lo que más molesta al ego de los demás, porque no pueden controlarte ni arrastrarte a su juego. Pero también es lo que más te fortalece a ti, porque poco a poco descubres que no necesitas del ruido para sentirte vivo. El silencio se convierte en un espacio de claridad, de descanso mental, de conexión contigo mismo. Y lo más importante, te recuerda que tu valor no depende de lo que digas, sino de lo que eres. Por eso, cuando eliges callar, no estás cediendo ni escondiéndote. Estás eligiendo la libertad de no ser esclavo de tus impulsos ni de los ataques de otros. Los estoicos lo tenían clarísimo. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino no ser dominado por nada, ni siquiera por tus emociones. Y dime, ¿qué mejor muestra de eso que el silencio? Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto: no responder puede ser el acto más poderoso de independencia que puedas hacer. Porque el silencio no solo incomoda al otro, también te libera a ti. Como ves, el silencio no es vacío ni debilidad. Es poder, es respeto, es autocontrol, es madurez, es libertad. A lo largo de este video entendiste que callar no significa perder, sino ganar. Ganar paz interior, ganar respeto, ganar claridad. Porque cada vez que eliges el silencio, dejas de ser esclavo del ego propio y ajeno y te conviertes en alguien que no se deja arrastrar por el ruido. Y quiero que te lleves esta idea. El silencio no es la ausencia de respuesta, es la respuesta más poderosa cuando tu objetivo no es discutir, sino crecer. Así que la próxima vez que te provoquen, que alguien busque tu atención o que el ego ajeno intente dominar, recuerda esto: tu silencio puede ser el golpe más duro y, al mismo tiempo, el regalo más grande que te haces a ti mismo. Ahora, antes de cerrar, te invito a que formes parte de nuestra comunidad en WhatsApp y Telegram. Los enlaces están en la descripción y en el comentario fijado. Ahí seguimos compartiendo reflexiones y creciendo juntos. Y si este video te dejó pensando, apóyame suscribiéndote al canal, activando la campanita y dándole like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido para ti. Y por último, quiero dejarte un reto. Si llegaste hasta aquí, comenta: mi silencio es mi fuerza. Así sabré que eres de los que realmente valoran este poder oculto que pocos se atreven a practicar.